Esto es importante entenderlo porque perdónenme un momento, ¿qué pasó acá? Eso es importante entenderlo porque lo que nosotros conocemos desde la economía clásica es una idea básica de mercado donde se producen las mercancías, compradores que las compran, pero lo que está en medio de todo esto es el ánimo de lucro. Entonces, no me importa cuánto daño ambiental ocasiono, no me importa cuántas personas se quedan sin trabajo o trabajan intensivamente para sacar la producción. No me interesa qué va a pasar con los residuos que deje mi producción. No hay una preocupación por el impacto ambiental, ni por el impacto social, ni por el impacto económico de lo que yo estoy produciendo para vender. Simplemente importan las relaciones de mercado. Entonces, hoy vamos a ver otros modelos de economía para que ustedes pues se enteren también que las ciencias económicas pues no tanto las ciencias económicas, pero sí las formas de producir están cambiando. Entonces, colocaré acá nuevos conceptos de economía. Hablar de economía, y esto quiero que les quede claro, por favor, cuando uno habla de economía no solamente habla de dinero y recursos, que es lo que siempre se dice, ay, para su mayor economía, por razones de economía se hacen estas modificaciones. No, no se trata de ahorrar ni de simplemente dinero. Lo económico o al hablar de economía nosotros estamos hablando de producción y consumo. No existe una sola cosa en este mundo que no esté mediada por producción y por consumo. Ni siquiera el agua, ni siquiera el aire. ¿Por qué? Básicamente porque el agua para poder ser consumida hoy en nuestras sociedades tiene que ser potabilizada, pasar por una planta de tratamientos, un sistema de acueducto y llegar a los grifos. Entonces, ahí hay una producción de alguna manera de lo que se llama agua potable. Y cuando lo ponía con el tema del aire, pues es exactamente igual. Hoy en día se están agenciando campañas de reforestación masiva en el planeta precisamente para compensar los niveles de CO2 y permitir una mayor oxigenación en el planeta. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Eh, ya somos directamente responsables de producir el oxígeno que necesitamos para vivir. Si eso pasa con el agua y con el aire, que son las cosas que uno dice que son más abundantes en este planeta, pues casi que todo el resto de cosas también están en el ámbito de producir y consumir. Hoy en día, producción y consumo tienen una gran importancia en la discusión de la vida humana, ambiental y planetaria, básicamente porque todo se produce, todo se consume. Se produce la vida, se produce el ambiente, se produce la salud. Forma de producción tiene unas características de relacionamiento social, político y ambiental. Esto último es importante. Lo voy a repetir con esta imagen. Cada forma de producción tiene unas formas de relacionamiento que son sociales, políticas y ambientales. Por ejemplo, esta imagen acá nos remite a la idea de la sociedad medieval, en donde las formas de producción eran fundamentalmente agrarias, artesanales, no existía la industria y se dependía fundamentalmente del trabajo propio, del sudor de la frente para conseguir la comida. En las sociedades o en las poblaciones en donde se vive pues de las artesanías, la persona también es directamente responsable de conseguir los materiales con los que va a hacer su artesanía, de inventar, de crear y de sacar a la plaza de mercado y ver cómo vende lo que produce. Pero no tiene un jefe y no tiene a alguien que esté pues atrás pagándole un salario ni que le controle los tiempos, como tampoco sucede acá. Vemos entonces ahora acercándonos más el modo de vida campesino, en donde es un modo de producción agrícola, ¿cierto? O agropecuario, en donde las personas pues saben lo que tienen que hacer, en algunos casos trabajan para jefes que les encomiendan estas labores, pero en otros casos ellos son los que directamente siembran, recogen, cosechan
e incluso venden. Entonces, casi que, como diría el logo por ahí, son sus propios jefes, ¿sí? Vemos otro modo de producción que es el modo de producción industrial, lo encontramos acá, entonces absolutamente automatizado. Eh, Hay división del trabajo porque cada obrero hace una labor en específico, se requiere de mucha tecnología, se producen vehículos o partes en alta escala, se producen a millares, ustedes saben que se venden carros por millares en el mundo, pero también en la producción industrial se producen muchas cosas, maletas, textiles, electrodomésticos, implementos domésticos, lo que sea. ¿Sí? Entonces es un tipo de producción diferente porque hay un salario de por medio, hay que cumplir un horario, hay que capacitarse, usted tiene que tener un curso técnico, tecnológico o universitario para poder trabajar en estos ámbitos. Y otro modo de producción es el de la economía informal. Entonces ustedes van por las calles, se encuentran con un montón de personas vamos a decir, el San Andresito, pues. Estas personas traen sus mercancías, son mercancías que no produjeron ellos, simplemente las compraron para revenderlas. No tienen un jefe tampoco, o ellos viven desde el diario. Entonces, de acuerdo a lo que vengan, a lo que vendan, se pagan un salario. Y en todos estos, las formas de relacionamiento social son diferentes. Estos no tienen empleado, estos sí, estos acá no necesitan tantos estudios, estos acá, pues, viven de su pan coger diario, no necesitan tampoco de un salario, y pues en este caso acá no se necesita tampoco como de mucha interacción con otras personas, ni de una cadena de mando para hacer lo que se debe hacer en el trabajo de campo. Ahora bien, esos modos de producción no son perpetuos, cambian. Por supuesto, las sociedades hoy en día ya no dependen solo de la agricultura y ya no dependen solo de la artesanía y el trabajo manual y ya no dependen solamente del comercio informal en las plazas. Ahora ustedes saben que hay comercio virtual, ¿cierto? Hay envíos a domicilio, se hace teletrabajo o se trabaja desde la casa. Entonces, esos modos de producción, las formas en que producimos las cosas, están cambiando también. Y con este tema, entonces, que les quería mencionar que, por ejemplo, ustedes saben por qué hoy por hoy se habla de algo que se llama desarrollo sostenible, o de por qué se habla de esto de proyectos sustentables. ¿Han escuchado esos términos alguna vez? ¿O saben por qué se habla de producción limpia? ¿Tienen idea de pronto qué se les ocurre con esto? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sino que es que mi internet está molestando, así que por un momento se lo escucho. Ok. Bueno, pues todo esto tiene que ver con algo que se llama cambio climático, emergencia ambiental. Si no fuéramos conscientes de que hay una emergencia ambiental que se cierne sobre nosotros, seguramente no tendríamos que hablar de producir de manera limpia, ni producir de manera ecológica, ni producir de manera sostenible o sustentable. Eso quiere decir que los cambios incluso en el planeta, en las condiciones climatológicas, son decisivas para que hoy pensemos en producir de manera diferente. Entonces ustedes encuentran, por ejemplo, papel ecológico, encuentran televisores ahorradores de energía, encuentran el bombillo ahorrador en sus casas, encuentran la bicicleta eléctrica que no funciona que funciona con energía eléctrica y no con combustible. Entonces, les hablan, por ejemplo, de reciclar, de reutilizar. Entonces, todas estas son ideas que hacen parte de esto de producir limpiamente o de desarrollar la producción sostenible, es decir, que sea sostenible para el medio ambiente y que no genere tantos impactos agresivos. Entonces pueden pensar en más cosas que se hacen en la cotidianidad, por ejemplo, consumir productos orgánicos, disminuir el consumo de carne. Hoy nos dicen, por ejemplo, que ahorremos luz, que ahorremos agua, que no botemos el papelito a la calle. Quizás hace 50 años estas cosas no eran necesarias,
las personas podían consumir toda la luz que querían, botar toda la basura que quisieran, no tenían que pensar en un bombillo ahorrador, no tenían que pensar en economizar energía ni en economizar agua en la ducha, nada de eso, porque no se veía venir esa amenaza. Hay algo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible y están pensados para todo el planeta. Es algo que deben cumplir todos los gobiernos del mundo y deben construir en sus políticas precisamente que ayuden a cumplir estos objetivos. Resalto estos entre todos los demás. Agua limpia y saneamiento. Es decir, que se tiene que cuidar el agua y se tiene que sanear para volverla a utilizar. Ya no se puede utilizar el agua, botarla y dejarla botada como si nada, sino que ahora se tiene que recuperar. Por eso se habla de plantas de tratamiento y recuperación de aguas. Se habla de energía asequible y no contaminante, entonces significa que ya no solamente debemos depender del petróleo, sino que podemos utilizar gas, biocombustibles, otras energías, energía solar, eólica, la que sea, para no contaminar mucho. Ciudades y comunidades sostenibles, entonces ciudades en donde no se produzca tanto gas carbónico, en donde no haya tantos carros, en donde no haya tanta basura, producción y consumo responsables, entonces recicle, reutilice, ¿cierto? Acción por el clima, entonces todo eso está pensado en una clave global, ¿cierto? Para que haya más cuidado con el medio ambiente. Entonces fíjense ustedes cómo esa amenaza ambiental ha obligado a la economía a cambiar, a mudar. Vamos a ver entonces estos videos acá para pensar, acercarnos a un primer modelo que es el modelo de la bioeconomía. ¿Listo? Entonces voy a poner el video. A ver qué pasó con la bioeconomía, ¿por qué no carga? Jesús. Permítanme un momento que no me está cargando el video. Hola, soy Mario Murcia, biólogo y miembro del equipo de Colombia Vive. En el video pasado hablamos de la relación entre los seres humanos y la biodiversidad. Hablamos de los modos de vida, el biocomercio y la bioeconomía. Hoy nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Si Colombia es un país tan biodiverso, ¿cuáles son sus perspectivas y potencialidades acerca de la bioeconomía? Entremos en materia. ¿Qué es bioeconomía? Para el mundo, especialmente para Estados Unidos y para Europa, la definición de bioeconomía se centra en aquel conocimiento que te permite transformar tecnológica o biotecnológicamente la biodiversidad o la biomasa, principalmente para estos países. Para Colombia, la bioeconomía tiene un gran potencial principalmente en dos aspectos.
El primero de ellos, desde el conocimiento de todas nuestras especies, sus moléculas y sus genes en todos los sectores en los que pueden llegar a ser aplicados, y nos permite generar productos biobasados, es decir, que están basados en el conocimiento de esta biodiversidad. En segundo lugar, tenemos un gran potencial desde la producción de biomasa, ya que somos un país tropical donde tenemos la oportunidad y la gran capacidad de producir grandes cantidades de biomasa desde nuestra producción agrícola, que nos puede llevar a, por medio del conocimiento, transformarlos tecnológica y biotecnológicamente en nuevos productos que conocemos como bioproductos. En perspectiva, ¿esto cómo podemos entenderlo en nuestro país? Tenemos el ejemplo del Valle del Cauca, donde la gran producción de caña de azúcar y de maíz genera una gran biomasa. Esta biomasa, por medio de investigaciones con centros de investigación, la empresa privada y el gobierno, han permitido llevarlas a sectores de transformación en la producción de biocombustibles. En conclusión, la gran heterogeneidad y diversidad biológica y cultural de nuestro país nos da la oportunidad de generar muchas formas y tipos de bioeconomía. Es por esto que desde Colciencias promovemos esta economía del conocimiento que genera beneficios para todos, beneficios para la academia, beneficios para los sectores. Ay, perdóneme, Laura, perdóneme. Pero si escucharon el video, perdón, si escucharon el video por lo menos. Sí, señor. Perdón, chicos, entonces esta propuesta, otra vez retomo muy rápidamente. Permite entender que se utiliza el conocimiento científico, biológico particularmente, para la aplicación comercial. Entonces, biomedicina. Entonces, en biomedicina cogen plantas y extraen muestras genéticas que son también modificadas y las convierten en productos con aplicación, por ejemplo, para la terapia contra el cáncer o la terapia contra ¿cuál otro puede ser? La malaria o el uso medicinal de la marihuana, por ejemplo. El tema de los biocombustibles que los hacen a partir de la caña o el bagazo, ¿sí? Los productos biodegradables que llaman ahora, plásticos biodegradables, envases biodegradables. Entonces, ¿cómo lo bio, esa posibilidad de transformar tecnológicamente, se inclina hacia la producción? La debilidad de la bioeconomía es que no está al alcance de cualquier persona, se tienen que tener conocimientos y tecnología de punta para poder desarrollarla, pero quien las tiene es capaz de desarrollar productos que, como son poco conocidos y no tienen mucha competencia, se pueden vender muy bien. Entonces es un campo muy interesante para las personas que tengan de pronto interés en el tema de la biología, pues por ahí puede ser la cosa. Voy a poner otro video sobre bioeconomía rápidamente para que ustedes lo puedan ver. De los recursos renovables. Se trata de fomentar materiales o energías que se basan en organismos vivos, como cultivos, bosques o microorganismos.
Un gran aspecto de la bioeconomía es mejorar la sustentabilidad medioambiental. Por ejemplo, en áreas como la aviación, el uso de biocombustibles en vez de petróleo podría reducir drásticamente la huella de carbono de ese sector. Pero para ser una opción, esta tecnología tendría que ser más barata. Por ahora el biocombustible es mucho más caro que el combustible fósil, 4 o 5 veces más caro, y es una razón más por la cual decimos que es importante una producción a gran escala para recortar costes, para que cueste igual que el combustible fósil. Otro aspecto es mejorar la calidad de los alimentos, la agricultura y la producción industrial química, reemplazando materiales como plástico convencional de origen fósil por unas alternativas sostenibles de microbios. Aquí en este bioreactor crecen nuestros microbios. El proceso se parece a la elaboración de cerveza. Con los bioreactores podemos producir diferentes moléculas, polímeros y otros productos químicos. El tercer sector sería la atención médica. Ante el aumento de la población, la única manera de satisfacer la creciente demanda de medicamentos será biooptimizar los sistemas de producción farmacéutica. En 2018, los investigadores en este sector recibieron un Nobel por su trabajo vanguardista que ayudó a impulsar la bioeconomía. Lo que lograron nuestros laureados es usar el principio de la evolución, pero aplicándolo en sus experimentos, sus tubos de ensayo. Fueron capaces de elaborar rápidamente nuevos tipos de proteínas. El principal objetivo de la bioeconomía es hacer que el consumo circule. Quiere decir eliminar residuos, ahorrar recursos fósiles, alimentar a la población mundial creciente e innovar la tecnología medicinal. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este tipo de producciones o de formas de producir nos ponen un reto titánico a nosotros como país, y es qué están haciendo nuestros sistemas educativos para generar un pensamiento científico aplicado al nivel que estos países lo hacen. Es por eso entonces que el país trata de avanzar a grandes pasos en el tema de educar a las personas para que el conocimiento científico crezca. Porque al tener un conocimiento científico desde temprana edad, los jóvenes podrían empezar a insertarse en campos laborales como este, que pues en Europa puntualmente son la vanguardia. Pero les menciono, entonces el tema de la bioeconomía, ahí depende muchísimo del conocimiento y de tener tecnología, y sobre todo de conocer y ser capaz de dominar esa tecnología. Luego vamos a irnos con economía circular. Vamos a mirar rápido este video de economía circular. Mucho más de lo que nuestro planeta puede. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos.
En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Bueno, ¿cómo les pareció el modelo de la economía circular? Entonces, la economía circular se soporta sobre una idea base y es la de durabilidad. Que si yo tengo un celular, los celulares están hechos para durar 1, 2, 3 años y mueren. Desde la economía circular se busca que un producto dure lo máximo posible, si se puede toda la vida. Eso hace que yo tenga que hacer solo una compra y no se necesiten más materiales para volver y producir ese mismo celular que volvería a comprar. Aquí queda una explicación de lo que es economía circular. Vamos a mirar la economía solidaria ahora. A ver. Gastos. El mayor ingreso es para los dueños. Jacinto trabaja largas jornadas para una empresa local. Lleva más de 2 años en ella y el salario que recibe no le alcanza para sus gastos. El mayor ingreso es para los dueños del lugar. Jacinto es muy amigo de Niña Lupe, una lideresa de la comunidad que junto a un grupo de hombres y mujeres han creado su propia cooperativa agrícola. Todos y todas trabajan en colectivo y cuando obtienen las ganancias se las reparten de igual manera. Ellos trabajan bajo el concepto de economía solidaria.
Un término que don Jacinto nunca había escuchado, pero que Niña Lupe está dispuesta a explicarle. La economía solidaria es una alternativa diferente de vida, donde se toma en cuenta a las personas en primer lugar, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable por encima de otros intereses. Es una nueva forma de producir, consumir y distribuir. Se propone como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades. La economía solidaria posee 6 principios. La solidaridad, dar según nuestra capacidad y recibir según nuestra necesidad. Autogestión, por sí mismo como grupo, buscar las oportunidades para poder realizar trabajos, para emprender negocios y ser capaces de gestionar los recursos. Organización, la capacidad de ponerse de acuerdo, planificar, tener objetivos, asociarse y cooperar para el desarrollo del grupo. Equidad de género. Todos y todas somos iguales, tenemos los mismos derechos y responsabilidades, según nuestras capacidades de hacerlo. Consumo responsable. Se debe conocer de dónde provienen los productos, ya sea que vas a consumir, vender, procesar o elaborar. Respeto por el medio ambiente. Tenemos que cuidar nuestro entorno y aprovechar al máximo los recursos del medio ambiente, sin alterar su naturaleza. Ahora don Jacinto ya conoce de economía solidaria y está dispuesto a sumarse a este esfuerzo. Porque somos más los que queremos una vida sostenible en nuestras comunidades. Un mensaje de Fundación. Listo, entonces paro ahí. La característica de la economía solidaria es fundamentalmente que es cooperativa, es decir, los miembros de las comunidades trabajan en conjunto y que hay una redistribución de los beneficios. Es decir, nadie se queda con un poquito, sino que se trata de redistribuir las ganancias casi que en partes iguales, buscando un equilibrio para el medio ambiente, un equilibrio para los empleados y para el grueso de la población. Esta economía se caracteriza porque no necesita, a diferencia de la bioeconomía, de mucha tecnología ni de mucho conocimiento científico, sino más bien de solidaridad. También se diferencia de la economía circular, porque la economía circular pues también requiere suficiente tecnología y estudios como para saber cómo producir algo de larga duración, pero la economía solidaria aplica para entornos de producción agrícola, agropecuaria, ¿cierto? Asociaciones y cooperativas de trabajadores en construcción, por ejemplo, abogados, profesionales diversos que se pueden asociar. Y finalmente nos queda la propuesta que ustedes habrán escuchado alguna vez, que es economía naranja. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para verla. Les pido por favor que lean los enunciados de cada una de las propuestas económicas que les he presentado. Al final, ustedes deberán seleccionar un tipo de modelo de economía y buscar un proyecto que en la vida real aplique de pronto ese modelo de economía, y que ustedes expliquen por qué les llamó la atención esa propuesta de economía, la que sea. A ver, acá van a hablarnos de economía naranja. Que conocemos. ¿Por qué la cultura no vale nada? Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos. Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos. Y existe aquello que no sabemos que desconocemos. Algo que mucha gente no sabe, que desconoce, es la capacidad de los músicos, los actores, los diseñadores, los arquitectos, los cantantes y en general de los creadores de ideas para generar riqueza y empleos. El 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4.3 billones de dólares. 20% más grande que la economía de Alemania o 2,5 veces el gasto militar mundial. Sería la 9ª potencia comercial del planeta, exportando bienes y servicios por más de 646.000 millones de dólares, creciendo el 134% entre los años 2002 y 2011, duplicando las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Contaría con la cuarta fuerza laboral global, pues emplearía más de 144 millones de personas,
casi la misma cantidad de puestos de trabajo en todo Estados Unidos. A este motor de desarrollo, basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, lo llamamos la economía naranja. Creemos que en ella hay una oportunidad infinita para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para 107 millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el siglo XIX dejamos pasar la revolución industrial y durante el siglo XX nos quedamos atrás en la revolución tecnológica. Hoy podemos darles a nuestros jóvenes la oportunidad de liderar. Chicos, les pido por favor que vuelvan a reingresar apenas se acabe esta sesión. Me regalan 5 minutos y terminamos la explicación, ¿listo? Mientras se acaba esta sesión, entonces vuelven y reingresan al link, por favor. La revolución digital. La cultura de Latinoamérica y el Caribe vale mucho. Aprovechémosla. ¿Quieres saber cuánto vale la economía naranja de tu país? Descárgala y pasa la voz.